Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video en donde trataremos los conceptos importantes correspondientes a la práctica número 4. En este video hablaremos sobre automatismos eléctricos, esquemas de automatismos, símbolos de dispositivos y del contactor eléctrico. Cuando se habla de automatización eléctrica, regularmente se piensa en procesos con máquinas eléctricas con poca intervención humana. Un automatismo eléctrico está formado por un conjunto de aparatos, elementos eléctricos que nos permiten la conexión, desconexión o regulación de la energía eléctrica procedente de la red eléctrica hacia los receptores como los motores eléctricos, lámparas, entre otros. Frecuentemente se encuentran ordenados y conectados en un cuadro eléctrico. Se mencionan dos tipos de automatismos, el cableado y el programado. Algunas veces se dice que el automatismo cableado contiene diversos componentes, pero no un autómata programable. Cuando en un cuadro eléctrico está presente este autómata, se suele llamar automatismo programado. La representación gráfica es muy importante en varios ámbitos y no es la excepción en cuanto a esquemas de automatismos eléctricos. Tenemos la representación en una sola línea, conocida como esquema unifilar. Sobre esta única línea se dibuja simbólicamente los demás conductores. Nos da un resumen simplificado, por así decirlo, de todo nuestro respectivo esquema. Por otra parte, tenemos el esquema multifilar, que es el que vamos a trabajar en este ejemplo práctico, debido a que en este esquema se muestra la totalidad de conductores y dónde se conectan estos. Nos ayuda de gran manera visual o técnica cuando armamos un proyecto de automatismos eléctricos de manera virtual o real. Los elementos de un esquema unifilar o multifilar se encuentran identificados con diversas nomenclaturas. Esto se debe a criterios o requerimientos que se solicitan en diferentes tipos de proyectos. Si no cuentas con una tabla de nomenclatura estándar actualizada, para esta práctica puedes apoyarte en la tabla de la parte derecha para algunos prefijos. Cada letra de esta tabla identifica cierto grupo de elementos eléctricos. En la parte izquierda se muestran algunos dispositivos eléctricos que se encuentran en el programa de simulación de automatismos eléctricos Cadesimo. Estos los emplearemos en el ejemplo práctico. Por otra parte, se observa un cuadro general para mostrar que hay diversos símbolos. Esto depende realmente de ciertos programas especializados, algunas otras normativas, entre otros factores. Lo que sí debemos de tratar es estandarizar nuestros esquemas y cumplir con los requerimientos que nos soliciten en los proyectos. Algo que debemos recordar del contactor eléctrico es que este importante componente es compacto, hablando del componente físico real, pero que en los esquemas frecuentemente se encuentra segmentado. Se suele separar en tres partes: la bobina, contactos auxiliares y contactos principales. Vamos a mencionar que lo marcado con el número 2, que se puede visualizar en las tres imágenes, se refiere a los contactos principales.
Estos son los contactos diseñados por cada fabricante o tipo de contactor para conducir cierta cantidad máxima de corriente que requiera un motor. En la bobina y los contactos auxiliares frecuentemente circula baja corriente. Suelen encontrarse dibujados en el esquema de control. Se muestra este pequeño esquema ejemplo de arranque sencillo de un motor trifásico. Se puede observar dos esquemas típicos de automatismos cableados en su representación multifilar. En la parte derecha el esquema de control, en la parte izquierda el esquema de fuerza. Recordemos que estos esquemas funcionan dependientemente el uno del otro. El esquema de control controlará el proceso o motor que se encuentra en el esquema de fuerza. El contactor eléctrico está segmentado en ambos esquemas. Por una parte, en el esquema de control se encuentra la bobina y los contactos auxiliares. Por este esquema va a circular menor corriente. Por eso el ancho simbólico de los conductores del esquema de control se ve delgado, a diferencia del trazo simbólico de los conductores del esquema de fuerza, que por acá es donde circulará más corriente. En este esquema de fuerza se encuentran los contactos principales del contactor, que conducen gran cantidad de corriente. Es importante identificar los componentes o conocer si este podría estar segmentado en algún esquema para armar y conectar de manera óptima un proyecto de manera virtual o real. Como último comentario, si se observa el componente F0 dedicado para el relé térmico, nos daremos cuenta de que acá hay una ayuda visual con una línea discontinua, lo que significa que este componente es el mismo físicamente. No significa conexión o cable entre estos. Hay algunos esquemas que sí nos ayudan con esta línea, pero no suele encontrarse en todos los esquemas. Gracias por su atención. Los espero en el siguiente video. Hasta pronto.